zabaltzea merezi duten ideiak. Lelo horren atzean aurki dezakegu urteetan mundua aldatzeko ideiarik onenak zabaltzeko hoberen funtzionatu duen hitzaldi formatua. TED, teknologia, entretenimendua eta diseinuaren siglak dira. 1984an sortu zen Estatu Batuetan. Hizlariek jakintza arlo ezberdinetako ideia berritzaile edo iraultzaileak zabaltzeko plataforma gisa. Hitzaldiotan izen handiek zein erabat ezezagunek hartu dute parte. Guztiek baina ezaugarri bat konpartitzen dute, mundua hobetzeko gogoa. Interneten sorrerarekin hitzaldiok zabalkunde izugarria izan dute, batez ere haien webguneari eta YouTubeko kanalari esker. Gaur egun munduko hainbat herrialdetan egiten da TED. Horretarako TEDx formatua sortu dute. Erakunde independenteek munduko hainbat hiritan ere hitzaldiok egin ahal izateko. Bilbon, Euskadiko lehen TEDx hitzaldia egin dute aurten, hezkuntzak gai nagusitzat hartuta. Todo esto nace de una experiencia que tuve la fortuna de vivir con otros 9 compañeros en un taller de Chaos Pilot que se hizo antes de Semana Santa, y fue tan interesante y tan intensa que, pues estando en Semana Santa, pensaba, pues es una pena que se pierda esta energía, ¿no? Y justo como estoy suscrito a Vídeos TED desde hace tiempo, recibí el Vídeo TED y vi el TEDx en la derecha que había leído hace tiempo y digo, esto es lo que nos puede ayudar a seguir manteniendo lo que hemos vivido estos 3 días y además compartirlo pues con nuestro entorno cercano, ¿no? Zer nolako edapena izango du hitzaldi honek? La licencia tiene una limitación, había 3 tipos de licencia. La primera era de 50 personas, la otra era hasta 100 y la tercera de más de 100 había una serie de requisitos que teníamos que haber estado o previamente en algún evento TED en Estados Unidos o haber montado previamente. Entonces solo podíamos optar a 100, era una forma también de introducirnos, probar y asegurar calidad. Y bueno, el aforo esté limitado, eso no quiere decir que nosotros queramos que sea algo cerrado, por eso el streaming era un requisito y además pues que los vídeos estén abiertos para todo el mundo. Y bueno, también nos gustaría que TEDx Bilbao no fuera única y exclusivamente un día y unas horas una vez al año, sino que esto sea una parte más de una conversación que podamos tener aquí en Euskadi, ¿no? Zergatik aukeratu duzue hezkuntza gai nagusitzat? Pensamos que en cualquier proyecto a largo plazo, con luces largas que decimos en el Talde, pensamos que tiene que tener una base en cuanto a educación, aprendizaje. Y por eso hemos intentado analizar el tema educación desde diferentes perspectivas. Este año es educación, de hecho tenemos como un paraguas para todos los eventos que se van a hacer, Imagina, que es una proyección hacia futuro, y en este caso educación. Bertako zer ideia ari zareta aurkezten Bilbon? Hemos hecho una apuesta por algunas novedades y os adelanto que tenemos el primer cuento TEDx a nivel mundial, que se ha hecho expresamente por parte de un equipo de guipuzcoanos, que por qué no, ¿no? El cuento TEDx se basa en que Xavier eta Carajito, que son 2 personajes ya creados, viajan a Estados Unidos, conocen a un niño que se llama Ted y van viajando por el mundo enseñando juegos de aquí de Euskadi en otros continentes. Zein izan da Bilboko TEDxaren helburua? Intentar mejorar el entorno que tenemos y lo que se suele decir recurrentemente, y que el legado que dejemos a los que nos sigan, pues por lo menos es algo mejor que lo que hemos recibido. Yo creo que es nuestra responsabilidad y sin más ambición que solo con que una persona se inspire aquí de algo que haya escuchado para intentar hacer algo en su entorno, nos damos por satisfechos.